Bueno, continuamos en las cosas como son, ya para analizar el plano político. 6 meses del gobierno del presidente Pedro Castillo se han cumplido y muchas cosas que analizar al respecto. Entre ellas también lo que viene sucediendo, evidentemente, con el desastre ecológico ocasionado por la empresa Repsol. Mucha información poco precisa, por ser indulgentes, poco precisa. Vamos a ir con eso, porque no fueron 6.000 barriles, como se había dicho. Primero habían dicho que había sido 0,16, ¿no?, de un barril, 7 galoncitos, 6 galoncitos, entre 6 y 7 galoncitos de petróleo. No, después fueron 6.000. Ahora sabemos que no fueron 6.000, que fueron casi 11.000 barriles, 11.000 o 12.000 barriles, lo que ha dicho el ministro del Ambiente y lo que ha reconocido la propia empresa el día de hoy en un comunicado. Bueno, vamos a ir con eso. Hay un tuit en este momento del Ministerio Público que dice lo siguiente. El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público de incautación, así como lo leen. Incautación del buque Mar Doricum, nave que trasladó los barriles de petróleo de la empresa Repsol que provocaron el derrame en el litoral peruano. Ojo con eso, el propio capitán de este barco le envió cartas, no una, reiteradas cartas a Repsol, donde le indica los errores en los que incurrió la empresa, ¿no? Y incluso sabemos ya que el propio le pedía información a Repsol para saber la dimensión del problema, es decir, para determinar cuánto petróleo efectivamente se derramó en el mar, en las playas de Ventaní y Ancón, que han llegado hasta Chancay. El día de hoy, el diario El Comercio titula en portada que ya se habían afectado 5 zonas ecológicas protegidas. Habíamos dicho que eran 2, ahora serían 5 zonas ecológicas protegidas. Y finalmente fue mucho más petróleo, no fueron 6.000 barriles, fue casi el doble. Estamos ya sobre este tema con dos exministros para hablar justamente de esto. José Elliche, exministro del Interior, y Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y actual directora de Evidenza Consultores. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto tenerlos en el programa. Igualmente, muy buenas noches, Omar, y un gusto de saludar a Pepe después de algún tiempo que no nos veíamos. Quería empezar, evidentemente vamos a hacer un balance y un análisis de estos 6 meses de gestión del gobierno del presidente Pedro Castillo, pero empezar con lo más fresco y lo que sigue siendo sumamente importante por las consecuencias que esto va a traer no solo a corto, sino a mediano plazo, ¿no? Este desastre ecológico que hemos sufrido y cómo analizan tanto la actitud de la empresa, que vemos que sale información diferente cada día, cada semana, en cuanto al impacto que realmente tendrá, y también a la actitud y la gestión de parte de las autoridades. Paola. Bueno, muchas gracias, y lo primero, lamentar la situación de contaminación que se ha generado, que es absolutamente grave. En primer lugar, efectivamente, la empresa, en este caso Repsol, no ha asumido la responsabilidad de manera inmediata y no ha comunicado oportunamente ni con claridad el perjuicio que se había generado. Lo segundo es la responsabilidad desde el Estado. Un Ministerio del Ambiente que no ha reaccionado de manera oportuna y rápida. La OEFA, digamos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, participando, identificando, pero vemos que lo que falta es un liderazgo de gobierno donde esté claro que se exija en corto plazo la solución del problema generado. Y lo último está vinculado con esta reunión del secretario de Palacio de Gobierno con representantes de Repsol, que si, como se ha señalado en los medios de comunicación, es una entrevista oficial, debió de realizarse dentro del Palacio de Gobierno con una agenda clara y no fuera de las instalaciones como si fuera algo informal. Yo creo que eso es algo que está sucediendo recurrentemente en el gobierno y que no debe suceder, porque las cosas tienen que estar muy claras respecto a la relación entre el Estado, el rol de fiscalización respecto a un daño ambiental como el que hemos visto y respuestas claras de la empresa.
Exactamente, ¿no? Dado que lo menciona, justo la empresa Repsol acaba de lanzar un segundo comunicado el día de hoy, ya no sobre los barriles de petróleo, que el ministro del Ambiente dice que fueron casi 12.000 barriles, no 6.000, y que la empresa ha reconocido además en un comunicado, sino sobre esta reunión, ¿no? Con el secretario general de Palacio de Gobierno. Lo que dice Repsol es que las reuniones llevadas a cabo entre Repsol y diversas representantes del gobierno se vienen dando de manera institucional y con el único propósito de normalizar una necesaria comunicación, de informar o acordar acciones dirigidas a la limpieza y remediación del medio ambiente. Bueno, en resumidas cuentas, lo que dice Repsol en este comunicado es: el presidente sabía de esta reunión, ¿ah? No es que el presidente le sorprendieron, que el secretario general se fue a la embajada y el presidente no supo de nada. Y nuevamente, señor José Eliche, transparencia, ¿no? Transparencia tanto de parte de la empresa como del Ejecutivo. En eso pensaba, después de escuchar todo lo que ha hecho Paola, que ha sido ministra también, además en un área muy importante y tiene mucha experiencia en el sector público, yo creo que ella ha descrito perfectamente cuál ha sido el rol y cómo han reaccionado los diferentes actores frente a este hecho, ¿no? Ahora hay otros actores que faltan aún, ¿no? Ministerio Público, etcétera, y ahora el tema de la transparencia, ¿no? Claro, las autoridades del gobierno, de cualquier nivel del gobierno, puede ser el secretario general de la presidencia, del despacho presidencial, pero yo creo que le correspondería más bien al ministro del sector de manera especializada, pueden reunirse con representantes de las empresas, de las instituciones extranjeras o inversionistas que están en el Perú, pero esto debe guardar, digamos, cánones de transparencia, ¿no? Debe ser transparencia, no tienen por qué reunirse de esta manera que levanta sospechas sobre cuál fue el contenido y por qué se reunieron. Más aún en las circunstancias que estamos viviendo. Es decir, cada día resulta que se actúa de una manera contraria a las expectativas de la mayoría de la gente con relación al gobierno y, por supuesto, en el caso de la empresa, también de las expectativas de la gente, de las comunidades, etcétera, con relación a los inversionistas que tienen que ver con explotación de recursos naturales que afectan sin duda por temas de contaminación y demás a esas comunidades. Claro, el Perú necesita un cambio en ese sentido, ¿no? Quería entrar al otro tema, el tiempo es corto y en verdad hay tantos temas que abordar, pero a ver, el día de hoy nada más, la renuncia, que todavía entiendo no ha sido aceptada, del ministro del Interior, Avelino Guillén, ¿no? Luego de estas públicas desavenencias, enfrentamientos con la cabeza de la Policía Nacional del Perú y además toda la información que se está conociendo, que publica IDL Reporteros y otros medios de comunicación, de lo que estaría pasando con los ascensos a la interna de la policía. Estamos, y se lo pregunto a usted nuevamente, señor José Eliche, en su calidad de exministro justamente de esta cartera tan sensible, ¿qué está ocurriendo a la interna de la policía? ¿Cuánto salpica esto al propio presidente de la República? Recuerdo rápido, durante el gobierno de transición, algo que nos enorgullece en el sector interior, no solamente a mí, sino creo que a todo el gobierno, es que cuando ocurrió el proceso de ascensos, no hubo interferencia, esta vez por primera vez en la historia de la policía, del poder político en esos ascensos. Es decir, ni el presidente de la República, ni el ministro del Interior, ni los congresistas que me llamaban, muchos de ellos, para recomendarme ascensos, etcétera, y muchas personas, amistades, etcétera, etcétera. Nadie intervino en esos ascensos. ¿Cuál fue la regla o el principio que se conversó y de alguna manera se pactó con la policía, con la comandancia general y con quienes integraron la comisión que estuvo a cargo de llevar a cabo este proceso de ascensos? Ustedes si se equivocan, ustedes son los que se van a equivocar y le van a dar cuenta a su propia Policía Nacional. Funcionó. Y yo les decía, puede salir bien, puede salir mal, pero háganlo solamente ustedes. Por supuesto, el Ministerio del Interior estaba vigilando la parte legal, el tema de que no haya, digamos, justamente esas interferencias que creen situaciones de injusticia, no como ha dicho un exministro por ahí, que el ministro tiene que intervenir, ¿cómo va a decir el exministro Elich una cosa así? Pues lo digo, ¿no? Y salió bien. Esa es la regla que se ha debido seguir. Por eso en una entrevista anterior me preguntaron qué le recomendaría al ministro Avelino Guillén, que resista a las presiones, ¿no? Y que no deje que esas interferencias ocurran dentro de la Policía Nacional del Perú. La mejor herramienta, el mejor instrumento que se le puede entregar a la policía en este momento
y desde hace un año atrás, cuando sufrió tanto por la pandemia, cuando fue tan golpeada por la pandemia, es confianza. Confianza de la ciudadanía hacia la policía y confianza de la policía en la propia Policía Nacional, en su propia institución. Y eso se ha debilitado mucho en estos meses. Y es lamentable. Por ejemplo, del plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional no se habla ya más. Y es un plan hecho por la policía que tiene previsión de financiamiento por primera vez, creo, en la historia de la Policía Nacional del Perú, y no se ha avanzado, creo que nada absolutamente en ese tema. Es decir, y le traslado la pregunta a la señora Paola Bustamante, es decir, esta renuncia de Avelino Guillén, luego insisto, de los públicos enfrentamientos con la cabeza de la policía, lo que reflejaría es que no tiene la confianza el presidente de la República, ¿no? O qué mensaje va a terminar dando el presidente de la República si permite que el ministro Guillén renuncie y mantiene en el cargo al general Gallardo. Y ahí hay que entrar a mirar un poco en profundidad qué intereses existen. Yo creo que hay información que se ha publicado en medios de comunicación que nos pueden dar a entender o comprender un poco mejor la situación. Se está desmantelando direcciones de inteligencia, direcciones que están vinculadas con el control contra las drogas, ¿sí? Todo lo que es la zona del Braem. Han reducido drásticamente el personal y lo han trasladado a otras dependencias policiales. Por lo tanto, pareciese que en este caso el general Gallardo tiene una agenda, lo que va a apoyar probablemente el mantenimiento, digamos, del cultivo de la hoja de coca, o que se mantenga la situación de las drogas sin interferencia de la policía. Por lo tanto, vemos que ahí es un tema mucho más delicado a que solamente si el general Gallardo tiene confianza o no del presidente, sino que creo que la ciudadanía y los medios de comunicación tenemos la obligación, todos aquellos que tenemos la oportunidad de hablar públicamente, de que la población se dé cuenta que hay una agenda detrás respecto de la permanencia del general Gallardo. Coincido con el exministro Eliche en que el ministro Guillén debería quedarse, ¿sí?, y resistir, porque irse sería generar el espacio para que probablemente, y ojalá no suceda, las personas que están detrás de una estrategia de este tipo puedan asumir el ministerio. Yo creo que lo que necesitamos en el país es personas comprometidas que nos den la confianza y de la honestidad y en un trabajo con ética. Si el ministro Guillén se va, sería el cuarto ministro del Interior en 6 meses. Sí. Y eso, evidentemente, para la delincuencia es el mejor escenario. Sí, claro, pero a ver, señora Paola Bustamante, también cuánto más puede resistir un ministro de Estado, y ustedes lo saben porque han estado en esa posición, si siente que no goza de la confianza del propio presidente de la República, o siente que lo están puenteando, ¿no? Y que va el general Gallardo a despachar directamente con el presidente, y el presidente no se reúne o no escucha a su ministro. También, me imagino, hay un punto de quiebre en todo, y parece que ha llegado con la renuncia que ha presentado. Solo 2 comentarios ahí. Uno, primero, que creo que el ministro Guillén ha hecho bien en hacer pública esa diferencia, que está además dando a conocer que la situación que los medios están informando, algo está pasando. Y lo segundo es el rol que debe cumplir la primera ministra. Vemos que aquí está la situación entre el presidente y el ministro, pero ¿qué rol está cumpliendo la primera ministra en toda esta situación? En velar porque efectivamente tenga un apoyo el ministro Guillén y se termine evidentemente pasando al retiro al general Gallardo. Creo que la Premier tiene un rol también importante. Ese es un excelente punto, y se lo traslado al señor José Eliche, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, tendría que condicionar ya al presidente de la República y decirle: señor presidente Castillo, si usted no le da la confianza al ministro Avelino Guillén y despacha pues con el general Gallardo, yo renuncio, y se produce pues la crisis del gabinete nuevamente. El presidente de la República, según lo que hemos visto en estos días, es una persona que necesita ayuda a gritos en este momento. Si no, va a ser muy difícil que se mantenga en el cargo. Y no acepta esa ayuda, o no sé cómo procesa, ¿no?, estas demandas o estas presiones que tiene como gobernante del país, como presidente de la República.
Por otro lado, entiendo que la presidenta del Consejo de Ministros le ha dado su apoyo al ministro Guillén. Leí por ahí en el Twitter, ¿no?, que algunas personas estaban señalando eso, ¿no? Personas que manejan información, bueno, que es público además, ¿no? Si esto fuera así, pues la salida del ministro Guillén lógicamente debería conllevar también la salida de la presidenta del Consejo de Ministros, lo cual va a agravar la crisis, ¿no? El presidente, si quiere remontar esta situación difícil en la que se encuentra, una de las cosas que podría hacer, ¿no?, es dejar en su cargo al ministro Avelino Guillén, ¿no es cierto?, y acordar con él, o sea, el ministro Guillén le podría poner al presidente algunas, vamos a poner entre comillas, condiciones para quedarse, y esas ojalá tuvieran que ver con respetar la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú, que es lo que la policía necesita en este momento y lo que necesita hace mucho tiempo. Y ir hacia adelante para mejorar, digamos, la Policía Nacional del Perú como institución y también todos los órganos del sector, y mejorar el tema de la seguridad ciudadana, en el caso de migraciones lo que haya mejorar, igual que el cuerpo de bomberos, porque el sector no es solamente la Policía Nacional, pero la policía sin duda es el órgano más grande y que tiene mayor impacto social de todos los que pertenecen al sector interior. Ahora, el problema se soluciona, ratificando, dándole la confianza al ministro Avelino Guillén, sacando del cargo al general Gallardo, porque las acusaciones que hay en este momento son bastante serias y vienen de parte del propio ex subcomandante general de la policía, donde se señala claramente, lo que dice él, y lo ha dicho en el Congreso de la República, es que se ha pagado 25.000, 30.000 dólares para los ascensos. Es decir, esto es un escándalo de dimensiones, señora Paola Bustamante. Eso tiene que seguir un curso de investigación, sin duda, no puede quedar ahí. No, es un escándalo tremendo. Es decir, hay que investigar y saber la verdad, es decir, si realmente eso ha ocurrido. Y si ha ocurrido, realmente es muy grave, ¿no? Y hay personas que van a ser denunciadas, seguramente procesadas. Ahí con las denuncias, la justicia, la fiscalía es la que tiene que intervenir, investigar y sancionar. Pero ahí hay un tema adicional y vemos actualmente la crisis que hay en nuestro país, el mensaje que da el presidente y el conocimiento que se requiere para gestionar el Estado. Vemos ministros y ministras que están en algunos casos muy poco tiempo, en promedio en 6 meses, han durado 2 meses o 3 meses, y esta situación tiene que cambiar. Vemos ministros como Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas, así como temas de contrarreforma en temas de transporte y educación, que el gobierno no está asumiendo un liderazgo para ir a defender al Congreso este tipo de situaciones. Entonces vemos un Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 6 meses que ha ido contra las reformas que tienen como centro el beneficio del ciudadano. Vemos un Congreso y un Poder Ejecutivo débil en cuanto a defender a la SUNEDU y los proyectos de ley de contrarreforma en cuanto a la reforma universitaria que corresponde. Y asimismo vemos un Ministerio de Energía y Minas que no está liderando el sector, que no tiene una estrategia clara para garantizar confianza para inversiones y que en este contexto, con el tema que comenzábamos la entrevista, ¿no?, que tiene que manejar además los temas vinculados con hidrocarburos, ¿cuál es el rol que está jugando? Vemos un ministerio ausente que es necesario, obviamente, en este contexto, asumir las riendas del país. Son 6 meses sin liderazgo, sin estrategia. El gobierno, yo el otro día me ponía a repasar qué meta nos ha transmitido el presidente que va a lograr de acá a los 5 años. Habla del pueblo. Y hay un punto en la Constitución que quiero mencionar de cara a la entrevista que tuvo con CNN, ¿no? Dice, el pueblo me puso, pero el artículo 45 de la Constitución reconoce que el poder emana del pueblo, el poder que tiene el Estado emana del pueblo. Pero también lo que dice es que cuando te entrega el poder, tienes que trabajar en el marco de las normas y de la Constitución con responsabilidad. Así es. Y eso es algo que el gobierno tiene que asumir. Justo una conclusión muy rápida sobre estos 6 meses, ¿no? Si lo pudiésemos sintetizar quizá en una frase, ¿qué conclusión tendrían de estos 6 meses de gestión del presidente Pedro Castillo? Señor José Elche.
Bueno, lo que ha dicho Paola, el gobierno no tiene metas claras, el presidente no sabe claramente qué cosa es lo que debe hacer o lo que quiere hacer, y por otro lado no logra ensamblar, no logra formar un gabinete que ensamble, no ha ensamblado el gabinete. Ninguno de los intentos o los cambios que ha habido en el gabinete de Ministerial han logrado que el gabinete ensamble, no transmiten la idea de equipo, no, sino de personalidades independientes que además van saliendo con sus problemas uno y el otro, y eso es un desorden que crea pues incertidumbre y desconfianza. Perfecto. Muchísimas gracias para ambos. Realmente José Elich, exministro del Interior, y Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y directora de Videnza Consultores. Nosotros ya tenemos que dejar el programa hasta acá, pero usted no se despegue, ¿eh? Que ya está listo y preparado y totalmente con la blanquirroja puesta también. Claro, como tiene que ser. Jaime Chincha, Jaime, ¿cómo estás? Habrás gritado el tremendo gol de la orejita. Por supuesto, Omar, ¿cómo estás? En minutos, en nada está dicho, nos vestimos de blanquirrojo, como ya estamos con la camiseta respectiva, vamos a hablar con Alan Díez, vamos a revivir los goles, pero vamos a tomar contacto con un periodista ecuatoriano porque las finales continúan, pues, ¿no? Entonces la final del martes será también decisiva. También vamos a tocar en la segunda media hora, cómo no, la renuncia del señor Avelino Guillén al Ministerio del Interior, que no es irrevocable. El presidente Castillo aún guarda silencio, y también con el representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ventanilla y la crisis que enfrentan tras el derrame en esa zona del litoral. Omar. Perfecto, Jaime, imperdible. Entonces, un fuerte abrazo para ti. Así que no se despeguen, ¿eh? Ya viene Jaime Chincha. Nada está dicho. Muy buenas noches y recuerden, señor, señora, el toque de queda continúa. Así que a celebrar en casita. Buenas noches.